Más concretamente está en el verso 38. Acá, como venía diciendo, se trata de la predicación o el discurso que hace Esteban, donde él menciona el recorrido de la nación de Israel y cómo fue su desobediencia a través del Antiguo Testamento. Pero tomé ese texto para que veamos cómo llama Esteban, el 38, cómo llama Esteban a la nación de Israel en este texto. 7:38 dice, leamos desde el 37, este es el Moisés, este es ese Moisés quien le dijo a los israelitas, Dios enviará a ustedes un profeta como yo, de su propio pueblo. Esto es un texto que viene de texto tomado de Deuteronomio capítulo 18, verso 15. Continúa en el 38, continúa Esteban. Él estuvo en la asamblea en el desierto. Como les digo, yo estoy leyendo de la Nueva Versión Internacional. En algunas versiones dice, en vez de asamblea, dice iglesia. Lo que ocurre es que el término iglesia, el significado es como un grupo, que en el Nuevo Testamento también se utiliza el término eclesía, que es un término en griego que significa, es como una asamblea o un grupo de personas, una colección o un grupo de personas que es llamada, que es sacada o llamada, o sea, que es separada. Entonces, tomé este texto para mostrarles cómo la nación de Israel es llamada asamblea en el Antiguo Testamento. Algunas personas que interpretan la Biblia dicen que sí, que es que la iglesia comienza como lo dice Esteban, que comienza desde cuando estaba la nación de Israel en el desierto, lo cual contradice una adecuada interpretación de las Escrituras, pues lo que hemos visto es que el cuerpo de Cristo no es la nación de Israel y que fuera de eso, que el cuerpo de Cristo tampoco es la iglesia de Dios. Eso es lo que yo, a través de la recta división de las Escrituras, estoy tratando de transmitir utilizando textos. Algunas personas dicen, por ejemplo, que la iglesia comienza ahí, aunque yo creo que la mayoría de los cristianos saben distinguir de que la iglesia no es Israel. Entonces, yo creo que la confusión puede surgir porque como los lenguajes originales de las Sagradas Escrituras son el hebreo para el Antiguo Testamento y el griego para lo que conocemos como Nuevo Testamento, entonces a veces en las traducciones se pierde el significado textual que utilizó el Espíritu Santo a través de estas lenguas originales en que se encuentran los textos sagrados. De manera entonces que esto lo digo porque lo mismo ocurre cuando utilizamos el término de evangelio.
que, como su nombre lo indica, también en el griego viene de un término que se llama evangelion, que significa buenas nuevas. Muchos estudiantes o personas cristianas y que incluso llevan ya tiempo estudiando las Escrituras, hablan de que solo existe un evangelio en las Sagradas Escrituras. Y se basan, por ejemplo, en textos como el que está en el libro de Gálatas, capítulo 1, donde dice que si alguien les predica un evangelio diferente, que sea para siempre maldito o anatema. Entonces, ahí en estos casos es que uno, cuando ya comienza a utilizar o a aplicar el principio de la recta división, comprende que esta recta división de las Escrituras requiere una interpretación de los textos de acuerdo a su contexto, no solo a su contexto inmediato como lo es el capítulo y el libro de que se trata, sino el contexto remoto como lo es la dispensación a la cual pertenece cada texto que se toma de las Sagradas Escrituras. Por ejemplo, en el mismo libro de Gálatas, creo que, no sé si borrar ese texto, en el mismo capítulo 2 de Gálatas, más bien para no dispersarme mucho, continúo tratando de explicar la diferencia que hay entre la asamblea que estaba en el desierto, que es la nación de Israel, que ya es llamada iglesia, en las Sagradas Escrituras la llama así asamblea o iglesia, o sea, un grupo de personas que fueron sacadas de Egipto. Ahora, la iglesia de Dios, por ejemplo, es otra asamblea o iglesia que es sacada de la nación desobediente, de la nación incrédula que encontró nuestro Señor Jesucristo cuando vino a predicar el Evangelio del Reino en su primera visita a la nación de Israel. Entonces, el propósito que yo tengo es el de hacer una separación entre una iglesia que, como vemos, lo dice Esteban, ese texto que acabo de borrar, yo creo que es un texto importante, porque la nación de Israel debe ser tomada en cuenta como una asamblea o iglesia, a la cual hemos visto que Dios le hace la promesa, va a voltear, Dios le hace la promesa a través de un pacto, le hace una promesa de un terreno, que es la tierra prometida, como acabo de explicar anteriormente, en los videos anteriores, y que a través del pacto de la ley le hace una promesa de que va a ser un reino de sacerdotes, pero cuando hace este pacto de la ley, es un pacto de obras o condicional. Entonces vemos, lo que yo quiero es establecer cómo ya, como he dicho, que a esta nación de Israel Dios le promete un reino en la tierra. Entonces quiero tomar unos textos sacados de los evangelios, cuando vino nuestro Señor Jesucristo a ofrecer el nuevo pacto prometido en Jeremías. Entonces quiero tomar algunos textos para que comencemos a ver cómo se comenzó a formar la iglesia de Dios, es decir, un grupo de creyentes que fueron recibiendo el nuevo pacto. Digamos que esta iglesia de Dios es lo que se llama, lo que se podría denominar
la iglesia del Nuevo Pacto, que aceptó el ofrecimiento del reino a través de la predicación, que comenzó con Juan Bautista, nuestro Señor Jesucristo, los apóstoles